Hola, mi nombre es Manuel Méndez, soy médico psiquiatra, especialista en medicina física y rehabilitación, y hoy les voy a hablar acerca de una enfermedad llamada fibromialgia, y la titulo que es el transitar del paciente hasta llegar a su diagnóstico, ya que como veremos posteriormente, la fibromialgia pues, es una enfermedad crónica en la cual presenta mucha sintomatología agregada desde el punto de vista musculoesquelético y de otros órganos de la economía, y que puede hacer incluso que el diagnóstico como tal se tarde en un paciente entre 3 y 5 años desde el momento en que inicie la sintomatología. Y esto hace pues que se retarde la instauración de un tratamiento que pudiese ser efectivo en un momento determinado. Pero vamos a definir entonces lo que es la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado, exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos que nos ayudan al diagnóstico, sin alteración orgánica demostrable, y eso a veces dificulta llegar a un diagnóstico preciso, relacionado con una gran cantidad de síntomas, tales como fatiga persistente, sueño no reparador, trastornos reumatológicos y psiquiátricos. Y es una enfermedad que está en la clasificación internacional de las enfermedades 10 como M797. Por lo tanto, es una enfermedad ampliamente reconocida. Epidemiológicamente, Rivera y colaboradores hablan de que hay una prevalencia del 2.4% de una población mayor de 20 años, donde la relación mujer-varón es de 21 mujeres por un varón, y los grupos etarios están entre 40 a 49 años, y es infrecuente en los mayores de 80 años. Fue reconocida como enfermedad en el año de 1992 por la Organización Mundial de la Salud, y el 12 de mayo es considerado el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Dentro de la etiología se habla de que es multifactorial. En primer lugar, se habla de que es una enfermedad neurológica, ya que afecta al sistema nervioso central con alteraciones en las vías corticoespinales y espinotalámicas que tienen que ver con el dolor. Pero también hay una afectación a nivel del sistema nervioso periférico, que es lo que denominamos sensibilización, tanto a nivel central como a nivel periférico. Presenta también una afectación en el sistema neuroendocrino, donde hay un descenso del nivel de la serotonina, con un aumento de la sustancia P a nivel del líquido cefalorraquídeo, una alteración del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. También se ha visto en un genotipo homocigoto MET-MET, que es una disminución de la catecol o metiltransferasa. También viene acompañado, tiene trastornos del sueño, está íntimamente ligado con la parte genética, donde si hay un miembro de la familia que presenta fibromialgia, pues lo más seguro es que su descendencia en algún momento o en algún grado va a presentar la condición. Factores psiquiátricos y emocionales, ya que se ha visto que el componente psiquiátrico en estos pacientes es bastante importante. Cursan con depresión, cursan con ansiedad, catastrofismo, hiperalgesia, sensibilidad al dolor y trastornos para poder controlar el dolor. Y por ello, en un momento determinado, antes de haberse determinado que era una enfermedad como tal, se hablaba de que estos pacientes presentaban somatización y por lo tanto no les creían que tenían una condición, cuando ya sabemos que en realidad es una enfermedad bien establecida. Dentro de los otros factores tenemos los factores emocionales, la sensibilidad al gluten no celíaco y otros procesos como los procesos infecciosos, sobre todo desde el punto de vista viral, que producen mialgias generalizadas y pueden provocar como secuela dolor, reumatismo de partes blandas, procesos traumáticos previos y las miositis tensionales. En cuanto a las emociones, pues tenemos unas ciertas características en estos pacientes, ya que presentan culpa por situaciones pasadas que han vivido los pacientes, y de esta manera tenemos que ayudar a controlar el comportamiento. El perfeccionismo también los lleva a un grado de tensión muscular importante que puede agravar la sintomatología. Una forma inadecuada de respirar, por lo tanto, está afectada la oxigenación y la relajación. Presenta tensión emocional expresado en nudos musculares, es decir, que en algunos grupos musculares, sobre todo en la espalda alta y a nivel interescapular, pues presentan puntos
pecho rígido, con tensión, más miedo, sobre todo miedo interior, nos lleva a que el cuerpo presenta calambres, dolor y rigidez. Por lo tanto, el cuerpo grita que hay aspectos que deben cambiarse en el interior y que están expresados como cadenas musculares tensas en el exterior. Entonces, el perfeccionista, el rígido, el autoexigente y orgulloso hace que la enfermedad derive una retención de la acción, no hacer lo que se siente y reprimir emociones. No estás queriendo, el cuerpo somatiza el conflicto y se queja. Por lo tanto, el cuerpo expresa lo que la mente no es capaz de expresar. Entonces, vemos un elemento, un componente psíquico, psiquiátrico y emocional que está íntimamente relacionado o agrava esta condición. En el círculo de sanación, donde tenemos a nuestra coach de vida, Mari Gascón, dimos una charla en el Hotel La Cumbre el 11 de marzo del 2020 y con una meditación guiada donde se hablaba de estos componentes, donde la fibromialgia era expresión corpórea de nuestro pensamiento, es decir, que nuestro cuerpo expresaba lo que se sentía en el momento y si en ese momento pues había un conflicto emocional importante, se iba a expresar como dolor generalizado con trastornos del sueño. Y enfocamos esta condición desde ese punto de vista. Porque sabemos que hay dolores emocionales y la columna. Vemos que a nivel de la región cervical alta presenta dolor y tensión muscular por exceso de responsabilidad. A nivel interescapular la culpa, la rabia, a nivel dorsolumbar miedo, a nivel inseguridad y riesgo de supervivencia y necesidades básicas a nivel de la región lumbosacra. Entonces son elementos que debemos considerar cuando estamos haciendo en la historia clínica y el interrogatorio del paciente con un problema de dolor cervical, dorsal, lumbar o un dolor muscular generalizado. Entonces las manifestaciones clínicas, según Riviera, de la fibromialgia en general, presentan dolor generalizado, reumatismo de partes blandas, presenta trastornos psíquicos, cansancio y fatiga y otras enfermedades asociadas. Sin embargo, la Asociación Americana de Reumatología hizo los primeros criterios diagnósticos en 1990 que aún hoy en día tienen validez, que son dolor muscular generalizado mayor a 3 meses. 11 de estos 18 puntos dolorosos localizados a la digitopresión, de una digitopresión de aproximadamente 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que si nosotros colocamos el pulpejo del dedo pulgar sobre la zona, cualquiera de estas zonas, vamos a presionar hasta el momento en el cual el pulpejo de la uña cambia de color. Eso equivale a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y cuáles son los puntos hipersensibles, localizables, que están íntimamente relacionados con la fibromialgia? Veamos los puntos a nivel de la región del esplenio de la cabeza, trapecio superior, romboides, cara anterior del tórax, borde lateral del codo, a nivel de la región lumbar, a nivel de ambos trocánter mayor y cara interna de la rodilla. Entonces esto es importante porque un paciente pudiera tener solo alguno de estos puntos, y vamos a hablar aquí algo del diagnóstico diferencial. Si solamente presenta puntos dolorosos localizados a nivel de la región cervical y trapecio, pero los demás puntos no están presentes, podríamos estar en presencia de un paciente que tiene un síndrome doloroso miofacial y no reúne las condiciones para pensar en una fibromialgia. También debemos recordar, en el caso de ustedes como médicos traumatólogos, que un paciente que presente dolor a nivel epicondilio, pues vamos a pensar en una epicondilitis. Pero si presenta otros puntos sobreañadidos, pues puede ser uno de los puntos típicos de la fibromialgia o a nivel de la región trocantérica, y entonces el paciente puede hacerse el diagnóstico de bursitis trocantérica, cuando en realidad es una de las manifestaciones de la fibromialgia, o la cara interna de la rodilla, donde podemos pensar de que el paciente presenta una bursitis de la pata de ganso. Pero si tiene estos puntos positivos más los demás trastornos del sueño y dolor muscular generalizado, pues podemos sospechar que el paciente presenta una fibromialgia. Sin embargo, el Colegio Americano de Reumatología en el 2010, en vista de que había problemas para hacer la evaluación clínica del paciente por los puntos dolorosos, pues ideó unas plantillas en las cuales el paciente, a través de los colores, identificaba diferentes zonas del cuerpo y que presentaban dolor. Y de esa manera se hizo los criterios diagnósticos de fibromialgia del 2010, donde se habla de un índice de dolor generalizado, índice de severidad de síntomas y síntomas somáticos relacionados. En relación a los
índice de dolor generalizado, pues que se encuentra en 7 o más regiones de estas que presenta aquí, que están coloreadas, a nivel del cuello, espalda superior, espalda inferior, región glútea, pierna superior, pierna inferior, cintura escapular, cintura pélvica, brazo derecho y antebrazo, y pecho y a nivel de la región abdominal. Entonces el paciente identificaba si había 7 o más puntos de estos dolorosos repartidos simétricamente a nivel de extremidades superiores, extremidades inferiores, acompañado de otros síntomas importantes como son la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos, y aunado a eso, un índice de severidad de otros síntomas como dolor muscular, picor, visión borrosa, urticaria, vómitos, cefalea, dolor torácico, ansiedad, mareo, dolor en la parte alta del abdomen, fatiga, cansancio, etcétera, pues ya todo eso hacía el diagnóstico de fibromialgia. Sin embargo, esto hizo que los criterios pues, fueran muy engorrosos a la hora de hacer la evaluación del paciente y fueron simplificados en el 2016, donde se mantenía el índice de dolor generalizado, donde el paciente identificaba los puntos y se bajaron a 4 a 6 puntos dolorosos, según el topograma que les mostré anteriormente, persistencia de los síntomas mayor a 3 meses, y alteraciones en el área de sueño no reparador, fatiga, trastornos cognitivos y cefalea, dolor o contracción en el hipogastrio y depresión. Entonces, como vemos, pues se disminuyeron algunos otros síntomas de la clasificación del 2010. Sin embargo, seguía generando algunos problemas a la hora de que el paciente identificara los sitios en los cuales presentaba dolor. Y entonces se simplificó aún mucho más y tiene mucha relación con los criterios del 2010, los que fueron publicados en el 2019, según Arnold y colaboradores, donde se habla de dolor crónico mayor de 3 meses, dolor positivo en 6 o más áreas de estas 9 que están propuestas. En la cara anterior tenemos a nivel de cabeza, específicamente a nivel de la articulación temporomandibular, brazo derecho, brazo izquierdo, tórax, abdomen, pierna derecha, pierna izquierda, y a nivel dorsal, a nivel de la región cervical, dorsal y lumbar y la región glútea. Entonces, 6 o más áreas de estas 9 que el paciente reconozca, más dolor crónico y alteración del sueño y fatiga, ya con esos criterios podemos diagnosticar en un 90% de los casos que el paciente presenta un cuadro de fibromialgia. Entonces vemos cómo desde 1990 hasta el 2019 pues se ha pasado por grandes elementos diagnósticos desde el punto de vista clínico, ya que no hay una paraclínica propia, como veremos posteriormente, que nos pueda hacer el diagnóstico. Y para complementar, en el caso de los criterios diagnósticos del 2019, es que el paciente, por un lado, puede identificar en esta área, en estos topogramas, cuáles son las zonas donde genera dolor, pero podemos también complementar con la evaluación clínica de los puntos hipersensibles dolorosos en esta área y de esa manera pues complementar la información que dé el paciente con la información del examen clínico, la evaluación clínica que nosotros realicemos, y de esa manera podemos llevar el diagnóstico con una certeza del 90% de los casos. Aparte de eso, tenemos otros instrumentos de evaluación. El paciente puede ser evaluado a través de la escala análoga visual del dolor. Es la escala que nosotros conocemos, en la cual marcamos un espacio de 10 centímetros, en el cual 0 es no dolor, 5 dolor moderado y 10 el máximo dolor que el paciente haya identificado. Entonces, anotamos la intensidad de dolor para el momento de la evaluación inicial y posterior a la instauración del tratamiento para hacer un seguimiento y una validación o una evaluación del tratamiento instaurado. También hay el control de los puntos dolorosos, de la hiperalgesia con un dolorímetro. Tenemos escalas de calidad de vida, capacidad funcional, psicopatía en general, depresión y ansiedad. Y algo muy importante es la función física, porque el paciente al tener dolor pues disminuye su actividad física y por lo tanto genera un desacondicionamiento físico. Podemos instaurar a través de una prueba muy sencilla, que es una prueba submáxima, que es el test de la marcha de los 6 minutos, en el cual ponemos al paciente a caminar por un pasillo previamente establecidas las distancias durante 6 minutos y evaluamos cuántos metros son capaces de recorrer. Y si, por ejemplo, el paciente puede caminar 500 metros o más en los 6 minutos, pues se encuentra en una buena condición. Y si es menos, pues nosotros vamos a indicar un plan de acondicionamiento
acondicionamiento físico, ejercicio aeróbico de bajo impacto para mejorar la condición física. Y a través del test de marcha, pues podemos partir a través de esta prueba sencilla, esta prueba submáxima, poderle prescribir el ejercicio terapéutico. Sin embargo, sí tenemos una manera de poder evaluar funcionalmente la fibromialgia, y uno de los elementos es, como vimos anteriormente, que el sistema nervioso central está íntimamente relacionado, y por ello la neuroimagen nos trae una información muy interesante, sobre todo la resonancia magnética funcional, ya que se produce una hiperactividad funcional de la matriz neural del dolor. La matriz neural del dolor son diferentes segmentos establecidos a nivel del cerebro, relacionados directamente tanto con el control del dolor como la percepción y la interpretación del dolor. Se presenta una alteración de la conectividad de sistemas inhibitorios descendentes del dolor, y eso por lo tanto genera mayor incomodidad. Genera alteraciones en la corteza somatosensorial, el cíngulo anterior y la ínsula, y cambios estructurales y funcionales previamente establecidos. Entonces tenemos, en el caso de Deus en el 2009, expresó en la revista de reumatología clínica, sí se puede ver el dolor a través de la realización de la resonancia magnética funcional. Y esto se evalúa desde el punto de vista de la dimensión sensorial, de la dimensión emocional y la dimensión cognitiva. Entonces vemos que estas son las diferentes áreas representadas a nivel del cerebro que tienen que ver con el control del dolor, o sea, el sistema antinociceptivo, y la percepción del dolor, que es a través del sistema nociceptivo. ¿Quiénes están incorporados allí? En el área motora accesoria, en el caso de la dimensión cognitiva, igual que el área prefrontal, que tiene que ver con la parte emocional y la cognitiva, la ínsula anterior, que tiene que ver con la parte emocional, el cíngulo anterior, que combina o tiene elementos o neuronas interconectadas, relacionadas con la dimensión emocional y la dimensión cognitiva, y sobre todo a nivel del tálamo, que es donde llega la vía espinotalámica, que tiene que ver con la parte del dolor, y luego llevarlo a diferentes partes de la corteza cerebral. Entonces, para poder identificar estos elementos, pues se hizo una evaluación propia de pacientes, o se comparó el cerebro de personas que no tenían fibromialgia con los que tenían fibromialgia. Aquí tenemos el caso en el cual se realizó una presión sobre un punto diagnóstico de fibromialgia. En este caso, un paciente normal, se hizo la compresión a nivel del trapecio superior izquierdo y dio una manifestación en la corteza somatosensorial del lado derecho. Como vemos acá, no se iluminaron ninguna otra área del cerebro. A un paciente con fibromialgia se le hizo la misma compresión en la misma área, y vemos cómo se activa el área prefrontal, el área motora accesoria, el área sensorial, el cíngulo, e incluso se activan áreas del hemisferio cerebral contralateral. Y por lo tanto, pues estas son características donde hay una malfunción de todo el sistema emocional y que tiene que ver con el dolor a nivel del cerebro. De esta manera, pues podemos identificar exclusivamente que a través de la resonancia magnética funcional, el cerebro nos habla de cómo expresa o cómo interpreta un evento que no genera dolor en una persona que no presenta esta condición. Dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos considerar, tenemos el síndrome doloroso miofacial, que es aquellos puntos gatillos hipersensibles o localizados específicamente a nivel de los músculos espléneos de la cabeza, trapecio superior, romboides, o pueden incluso estar a nivel del músculo cuadrado lumbar, en la región lumbar o en erectores espinales, pero que no presentan la distribución propia que nosotros observamos en la fibromialgia, y por lo tanto debemos hacer diagnóstico diferencial, porque son puntos muy localizados. Las enfermedades reumatológicas pueden cursar también con reumatismo de partes blandas, la depresión, enfermedad celíaca o hepatitis C, hipofosfatemia, meningoencefalitis bacteriana y viral, los procesos virales que pueden provocar mialgia generalizada, las radiculopatías, pero ellas pues tienen una característica propia acompañando dolor neuropático, y sigue un elemento dermatómico y miotómico, o sea que están comprometidos a la hora de hacer la evaluación clínica, y radiológicamente lo podemos identificar. Los procesos miopáticos, sobre todo las miopatías inflamatorias como las polimiositis. Trastornos endocrinos como el hipotiroidismo puede provocar miopatía inflamatoria y dolor a nivel del músculo trapecio superior, incluso
engrandecimiento o una pseudohipertrofia de ese nivel. Las neuropatías generalizadas, el síndrome de fatiga crónica y los problemas nutricionales carenciales, tales como el déficit de cianocobalamina, pudiera también generar dolor generalizado y un trastorno desde el punto de vista de la percepción del dolor. La paraclínica y apoyo diagnóstico nos sirve para descartar otros problemas. La radiografía convencional, la ecografía, tomografía, resonancia y electromiografía para determinar si un paciente tiene, por ejemplo, una fractura o una hernia discal o presenta una neuropatía periférica o presenta un proceso miopático o neuropático en el caso de la electromiografía. Pero específicamente para el caso de la fibromialgia, como dije anteriormente, pues la resonancia magnética funcional nos puede orientar y dilucidar de un paciente que está interpretando o tiene una sensibilización central importante que hace una mala interpretación del dolor y por lo tanto esto genera mayor déficit desde el punto de vista de su calidad de vida. El tratamiento, pues, arrancamos desde el punto de vista farmacológico con los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y los relajantes musculares. Ellos pues, han dado buenos resultados para controlar el dolor muscular generalizado. Los esteroides en algunas oportunidades pudieron dar un buen resultado, sin embargo, no hay un componente inflamatorio propiamente dicho en el cual ellos puedan actuar. Los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, porque como vimos anteriormente, las alteraciones de la serotonina producen, por un lado, depresión y por otro lado, una alteración del sistema descendente analgésico propio de que tiene que ver con el control del dolor. Por lo tanto, en este caso, estos medicamentos pues, pueden ayudar en el sistema analgésico descendente. Antidepresivos duales, serotonina, noradrenalina, inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa, los antiepilépticos, sobre todo los agonistas GABA, porque se ha visto que a nivel funcional en el cerebro hay una alteración entre el glutamato y el GABA, y la pregabalina en este caso, o la gabapentina, pues son los medicamentos de elección y han sido aprobados por la FDA para el tratamiento como coadyuvante, tratamiento farmacológico de la fibromialgia, y ha dado muy buenos resultados. Y la terapia hormonal en aquellos casos en los cuales pues, hay un déficit hormonal o un déficit de hipotálamo hipófisis suprarrenal. En este caso, pues hay que apoyarnos con pedir la evaluación y ayuda del endocrinólogo para poder evaluar y poder manejar lo mejor posible este paciente. En el área de mi especialidad de terapia física, fisioterapia y rehabilitación, pues aplicamos los medios físicos como coadyuvantes que ayudan a disminuir el dolor, tales como la aplicación de la termoterapia, la crioterapia, la electroterapia, la magnetoterapia, y ha dado muy buenos resultados la estimulación eléctrica y magnética transcranial, porque se produce una modificación de la citoarquitectura y del funcionalismo a nivel del cerebro, y de esa manera pues va controlando y mejorando la percepción del dolor y las emociones, y de esa manera pues logramos una mejor respuesta al tratamiento global del paciente con fibromialgia. La masoterapia y la reflexología pues es muy útil para disminuir el dolor somático. La manipulación espinal y quiropraxia pues ha sido también aplicada en algunas condiciones y eso mejora el dolor en el paciente. La acupuntura, ventosas y vendaje kinesiológico, pues todo ello actuando sobre los puntos dolorosos generalizados. O incluso podemos utilizar la terapia neural en los puntos que hemos identificado como los más hipersensibles y la sensibilización a nivel de la piel, a nivel periférico, que ha dado muy buenos resultados con la disminución de la percepción del dolor y por lo tanto como un tratamiento a largo plazo del paciente con fibromialgia. La educación postural es importante porque disminuimos el dolor de origen mecánico y que ayude a mejorar las actividades de la vida diaria. El ejercicio físico a través de la marcha de los 6 minutos podemos hacer una planificación del entrenamiento de estos pacientes. Debemos prescribir el ejercicio según el principio FIT. El principio FIT habla de la frecuencia del ejercicio, la intensidad, el tipo y el tiempo. Y el tipo pues es el ejercicio que a esa persona más le guste. Si esa persona disfruta bailar, por poner un ejemplo, pues nosotros le colocamos que el paciente puede realizar actividades de bailoterapia cronometrada, progresiva, con la finalidad de mejorar su condición cardiorrespiratoria y muscular. Los
aeróbicos de bajo impacto, sobre todo la marcha, sería en plano, que es una de las actividades que más puede disfrutar este paciente. Si él sabe nadar, pues puede nadar o montar bicicleta, siempre y cuando haciéndolo de baja intensidad. Más o menos entre el 50 y el 70% de la máxima frecuencia cardíaca. Y eso se lo planificamos durante un periodo iniciando por 10 minutos y progresivamente ir aumentando el tiempo hasta que el paciente pueda realizar esta actividad de 30 a 45 minutos 3 veces por semana. El tai chi, como una meditación o un arte marcial interno, una meditación en movimiento, pues puede ayudar también al paciente con fibromialgia. Y el yoga, porque como vimos anteriormente, los pacientes, pues, desde el punto de vista de su personalidad, son muy rígidos, y esa rigidez también se manifiesta a nivel articular y a nivel muscular. Si mejora la flexibilidad articular y mejora la flexibilidad a nivel muscular, eso se va a reflejar también en una flexibilización indirecta a nivel del sistema nervioso y de las conductas del paciente. Y por lo tanto, de esa forma va a mejorar su condición general. La terapia conductual es importante porque debemos educar al paciente. El paciente tenemos que enseñarle, y él debe aprender, que su condición física es en realidad benigna. No se va a quedar inválido, no se va a quedar en silla de ruedas, pero como yo les comento a ellos, se hace la vida de cuadritos. Y cualquier discapacidad está determinada por los miedos relacionados con el dolor. Se produce algo que se llama kinetofobia, es decir, que tiene miedo a moverse, porque si mueve le genera mayor dolor o incluso le pasa factura al día siguiente. Entonces, tenemos que tratar de romper ese círculo vicioso de dolor, desacondicionamiento y que pérdida de la fuerza y la masa muscular y eso pues genera mucha incomodidad en el paciente y mucha discapacidad desde el punto de vista funcional. Pero no es que se estén agravando las lesiones. Como vemos acá, el riesgo en realidad es lo que el paciente, el miedo que siente a moverse y eso lo limita para su actividad. En cuanto a las emociones, pues hay algunas recomendaciones que podemos decir. El paciente debemos identificar con ayuda de médicos psiquiatras si tiene emociones reprimidas, experiencias de la infancia, rasgos de la personalidad como el perfeccionismo, presiones en la vida diaria, creencias ante el envejecimiento y la mortalidad, situaciones reprimidas de ira o enojo, y el entrenamiento cuerpo-mente, que es importante recordar eventos significativos y relacionarlos con sus síntomas físicos. Y esto nos tenemos que apoyar con el psicólogo y con el médico psiquiatra para poder evaluar esta condición y poder guiar al paciente para la resolución de sus problemas internos, sus problemas existenciales ocultos. Y en cuanto a vuelta a un estilo de vida normal, cuando el paciente vaya mejorando su condición, pues vamos descontinuando progresivamente la aplicación de medios físicos, porque ya debemos haber identificado una de las causas de su fibromialgia y no sus efectos. Regresar a un estilo de vida normal, progresivo, incluyendo actividades físicas, ejercicio progresivo, reuniones de apoyo, psicoterapia, tapping, que es el test de liberación emocional, que es una técnica muy interesante en la cual se percute con el pulpejo de los dedos índice y medio algunos puntos de acupuntura a nivel de la cabeza, cara, tronco, y de esa manera pues ayuda a liberar energía positiva y que hace que el paciente afronte mucho mejor cada día de su vida. La psicoterapia es importante, alinear los pensamientos, emociones y acciones, y la meditación y control de la respiración. La meditación es importante porque 20 minutos de meditación equivale aproximadamente a 5 horas de sueño reparador. Y estos pacientes ya vienen con fatiga crónica y que no duermen bien. Entonces podemos utilizar la meditación, por una parte, como una modalidad para inducir el sueño, y por otra parte, como un test de ahorro de energía durante el día y de esa manera no presente tanta fatiga a la hora de terminar su jornada de la vida diaria. Y esto es importante. Si nosotros identificamos cuál es una de las causas o los perpetuantes del dolor y le decimos al paciente y el paciente no los quiere abandonar, pues eso va a llevar al fracaso del tratamiento. Como decía Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y en algunas oportunidades, cuando le preguntan a uno, ¿y tú qué tomas para estar mejor? A veces hay que tomar distancia. Hay situaciones en la vida que no podemos controlar directamente y no las podemos mejorar directamente y quizás lo mejor a veces es tomar distancia de ellos. Ser más flexibles a la hora de
considerar las situaciones de la vida diaria, ya que una moneda tiene dos caras. Entonces, como vemos acá, esto, lo que vemos acá reflejado, es verdad, y esto también es verdad, pero depende del punto de vista en el cual nosotros nos enfoquemos. Los ejercicios de flexibilidad ayudan porque estos pacientes son muy rígidos y al flexibilizar el cuerpo, flexibiliza la mente. Y eso ayuda ya que cambiar la forma de ver las cosas es lo que cambia las cosas. ¿Cómo evolucionan estos pacientes en líneas generales? Esta afección crónica, donde es un dolor que va a persistir a lo largo del tiempo si no tomamos los correctivos importantes o necesarios. El paciente con mayor compromiso doloroso responde peor durante el tiempo de tratamiento. Tenemos que considerar eso y explicarle al paciente que va a ir mejorando paulatinamente. Y si la esfera psíquica está afectada, responde menos al tratamiento instaurado. Por lo tanto, necesitamos el apoyo de nuestros colegas médicos psiquiatras y trabajar al unísono, porque forma parte del arsenal terapéutico que podemos ofrecer al paciente y que a la final va a mejorar su condición y su calidad de vida. ¿En dónde tiene impacto? Pues, como dijimos anteriormente, en la calidad de vida del paciente. Tiene un impacto familiar, ya que puede haber una ruptura familiar psicoafectiva, puede haber problemas en relación de pareja, puede haber problemas en relación padres, abuelos e hijos, produce una carga familiar en el hogar y carga económica. La carga familiar es porque hay que derivar las funciones, ya que esta persona al presentar dolor, pues está muy disminuida su actividad y su colaboración en las actividades, la dinámica propia de la casa. Y desde el punto de vista económico también se ve bastante comprometido, ya que puede que por el ausentismo laboral o su limitación para el trabajo, pues no aporte desde el punto de vista económico. Y lo otro importante es la estigmatización social, ya que como no es una condición que tú ves, por ejemplo, un paciente amputado, pues le falta un miembro inferior, un paciente con una herida, pues se ve que o fue intervenido quirúrgicamente, pues se ve una condición, pero en el caso de la fibromialgia no se ve, pero el paciente en realidad lo siente, y eso es a veces muy difícil para que la colectividad lo entienda. Desde el punto de vista laboral, la evaluación de estos pacientes está plagada de controversias, ya que en un primer momento hay una incredulidad diagnóstica de muchos médicos, incluso laborales, que no creen en esta condición. En el caso nuestro, la legislación venezolana, la fibromialgia no forma parte de las patologías del baremo para incapacidad, pero en Europa es considerada la fibromialgia con una discapacidad tan grave como alguien que ha presentado una enfermedad vascular cerebral. La concurrencia de anomalías psicológicas hace que sea encasillado el paciente como un trastorno desde el punto de vista psiquiátrico. La carencia de instrumentos, pruebas de evaluación y paraclínica que nos demuestren que en realidad tiene la condición, pues es muy difícil. Porque si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene una hernia discal, pues aquí está la resonancia magnética y la electromiografía que nos habla por una parte de la hernia discal, y con la electromiografía reconocemos que el paciente presenta una radiculopatía. Pero eso no lo hay para el caso de la fibromialgia, porque la evaluación es evidentemente clínica. Y escasa eficacia del tratamiento, entonces el paciente sale de reposo, reingresa a su trabajo, se agrava, vuelve a salir de reposo, y eso hace que su dinámica laboral pues se vea comprometida. Y todo esto genera costos sociosanitarios importantes porque el paciente pues tiene una alta visita continua en los hospitales para el manejo de su patología dolorosa o incluso de las otras situaciones sobreagregadas de la fibromialgia. ¿Cuál sería entonces el pronóstico del paciente? Bueno, en primer lugar, quizá explicarle al paciente lo que tiene le genera cierto alivio, porque siempre tiene mucho temor. Cuando un paciente dice que consulta a cualquiera de los médicos que presenta dolor generalizado, lo primero que piensa, ¿será que tengo cáncer? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que voy a quedar en una silla de ruedas y voy a quedar inválido? Entonces, como vimos anteriormente, pues es una condición que no invalida directamente, pero sí se pierde condiciones desde el punto de vista físico, ya que produce desacondicionamiento. Entonces, pues debemos explicarle al paciente, porque a veces también se le solicitan muchas pruebas diagnósticas, tales como la radiografía, la resonancia, la ecografía, la electromiografía, y no encontramos nada concluyente a ese nivel. Pero eso es importante porque le podemos decir al paciente lo que no tiene. Y de esa manera, junto con los criterios clínicos, el dolor crónico y las alteraciones del sueño,
pues podemos identificar y dar el diagnóstico definitivo de fibromialgia. Pues como dije en un primer momento, hay pacientes que tardan hasta 4 y 6 años desde que se inicia la sintomatología hasta el momento en que se hace el diagnóstico de certeza. Muchos pacientes cuando se les explica que tienen una fibromialgia sienten un gran alivio porque es la validación de que tienen algo que explica el dolor generalizado que su familia, que su pareja, que su jefe, que sus compañeros de trabajo consideran de que él está somatizando y que él en realidad no tiene. Y eso es liberador desde el punto de vista del paciente. Y como yo siempre he dicho, primero para poder saber a dónde vamos, debemos saber dónde estamos. Entonces, aplicando el diagnóstico apropiado y todo el arsenal terapéutico y pidiendo la interconsulta de las otras especialidades, podemos ofrecerle un mejor porvenir al paciente con fibromialgia, donde hemos visto muchos pacientes que presentan una disminución sustancial importante del dolor y algunos han dicho, incluso han hecho testimonio que se han curado. Pero para poderse curar de una condición, pues tiene que diagnosticarla y saber que ellos la tienen. Bueno, muchas gracias por su atención.